En una cena familiar cuando estaba embarazada de 7 meses, me desmayé. Mi esposo quiso llamar a una ambulancia, pero mi suegra sujetó su mano. Ni se te ocurra, hijo. Está fingiendo. Recobré la conciencia en una habitación de hospital, sola. Y allí supe una verdad tan impactante que incluso los médicos quedaron sin palabras. Buenas noches. Por favor, compartan en los comentarios desde dónde nos escuchan, y no olviden dar like y suscribirse. Disfruten la historia. Pero antes de todo eso, antes del hospital, antes de la revelación, estaba esa cena del domingo. La última cena de mi antigua vida. Esas reuniones dominicales siempre eran una prueba. Un calvario pesado y sofocante que soportaba por obligación. Eva estaba sentada en la mesa del amplio apartamento de su suegra, Henrietta Bragina, sintiendo cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El olor del cerdo asado, mezclado con el penetrante aroma de naftalina que desprendía el viejo gabinete, le llenaba los pulmones y le dificultaba la respiración. Frente a ella estaba Henrietta, recta como una varilla de acero, con el rostro congelado en una expresión de superioridad desdeñosa. A su lado, su hijo Félix, esposo de Eva, pasaba la velada intentando intercambiar miradas con su madre o con su esposa, tratando desesperadamente de mantener una frágil apariencia de paz. A un lado se encontraba Ada, la hermana mayor de Félix, una mujer de 40 años con mirada apagada y labios tensos. Eva, con 7 meses de embarazo, luchaba por mantenerse erguida. Su vientre hinchado hacía imposible encontrar una posición cómoda en la rígida silla. El bebé se movía dentro de ella, lo único que aún le daba fuerza. «Otra vez no comes», dijo Henrietta. No era una pregunta, era un veredicto. «Estás privando al niño de alimento. Necesita fuerza». «Estoy comiendo», murmuró Eva, removiendo la ensalada con el tenedor. La comida no bajaba. «Es solo que no tengo apetito». «No tiene apetito», repitió Henrietta con un gesto frío y teatral, como si comentara una escena de teatro. «En nuestra época siempre teníamos hambre, porque trabajábamos. Ahora se quedan en casa inventando enfermedades». Félix carraspeó incómodo. «Mamá, por favor, no empieces. Eva está bien, ¿verdad, cariño?» Eva forzó una sonrisa débil. «Todo está bien», susurró, aunque la sonrisa parecía lastimera. De pronto, un dolor punzante, agudo como una aguja al rojo vivo, le atravesó el abdomen inferior. Jadeó y se inclinó hacia adelante. Sujetándose el vientre, Félix saltó de la silla derribándola. El dolor la retorcía. No eran las patadas habituales del bebé. Era algo extraño, malévolo. Manchas oscuras danzaban ante sus ojos. Quiso decir que se sentía mal, desesperadamente mal, pero solo escapó un gemido ahogado. «Su líquidos», susurró Ada, observando a su cuñada con mezcla de miedo y morbosa curiosidad. «¿Qué líquido, tonta?», replicó Henrietta sin moverse. «Es muy pronto, solo intenta llamar la atención». Eva sintió que la silla se deslizaba bajo ella mientras caía de lado. El mundo se redujo a un zumbido en sus oídos y al rostro aterrorizado de Félix, que trataba de sostenerla bajo los brazos. «Llamaré a una ambulancia», gritó, pánico en la voz, alcanzando el teléfono sobre la cómoda. Fue entonces cuando Henrietta actuó. No corrió. Ni siquiera alzó la voz. Simplemente extendió la mano y cerró sus delgados dedos alrededor de la muñeca de su hijo con fuerza de hierro. «Ni se te ocurra, hijo», susurró. Su voz era suave pero rebosaba veneno y autoridad, y Félix se quedó paralizado. «Está fingiendo. Mírala, puro teatro». Se quedó inmóvil, dividido entre dos rostros, el pálido y dolorido de su esposa deslizándose hacia el suelo, y la fría e implacable máscara de su madre. El miedo y la indecisión brillaban en sus ojos. Estaba paralizado. Eva vio su impotencia, su debilidad. Intentó llamarlo, pero la conciencia se le escapaba ahogándose en un agua oscura y viscosa. Lo último que escuchó fue la voz fría y despreciativa de Henrietta, resonando como en un pozo profundo. Luego, oscuridad. Al despertar, lo primero que percibió fue el olor penetrante a desinfectante y el pitido rítmico de un monitor. Techo blanco, paredes blancas, una mesita de hospital estéril. Estaba sola. Una vía intravenosa corría por su brazo. Afuera, el crepúsculo espesaba.
Su primer pensamiento, el bebé. Eva se aferró al vientre. Todavía estaba allí. A través de la niebla de debilidad, sintió un leve movimiento, vivo. Gracias a Dios, vivo. Su segundo pensamiento, ¿dónde está Félix? ¿Por qué estaba sola? ¿Realmente la había dejado tirada obedeciendo la orden de su madre? La idea le recorrió la espalda como un escalofrío. La puerta crujió. Entró una enfermera, mujer mayor, rostro cansado. ¿Está despierta, querida?, preguntó con voz monótona. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está mi esposo? Su voz era ronca, apenas audible. No había nadie, respondió la enfermera mientras revisaba la vía. Su vecina la trajo. Ludmila Petrovna dijo que escuchó gritos, luego un estruendo. Entró y la encontró en el suelo. Fue ella quien llamó a la ambulancia. Buena mujer, no entró en pánico. Una vecina, no su esposo, no su familia. Eva cerró los ojos mientras una ola de humillación y miedo le subía por la garganta. Media hora después entró el médico, hombre de unos 50 años, canoso con profundas líneas alrededor de los ojos. No sonrió. Se sentó junto a la cama, hojeando sus análisis. Con el semblante cada vez más grave. «¿Shestakova, Eva Igorevna?», preguntó, aunque claramente ya lo sabía. Ella sintió. «Soy su médico, doctor Piotr Sergeyevich. Cuénteme qué sucedió». Eva relató la cena, el dolor, el desmayo, pero omitió lo de la prohibición de su suegra. La vergüenza cerraba sus labios. El doctor escuchó en silencio y suspiró. «Eva Igorevna, su desmayo no fue solo por el embarazo. Hicimos un análisis completo de sangre y los resultados». Vaciló. Digamos que desconcertaron a todo el laboratorio. Médicamente no pueden explicarse por causas normales. El corazón de Eva se aceleró. Algo le pasa al bebé. El bebé, afortunadamente, está estable por ahora. Vivo, aunque en situación de estrés. Estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo. Pero el problema no es él, es usted. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sus ojos pesaban de compasión. Encontramos trazas de una sustancia tóxica en su sangre. No es un veneno doméstico común, sino un tóxico raro, muy específico, de origen vegetal. Por la concentración y los metabolitos, se deduce que usted lo recibía de manera sistemática, en pequeñas dosis, durante semanas, quizás meses. Eva lo miró sin comprender. ¿Un tóxico? ¿Veneno? Aún no conocemos la fuente, continuó el doctor. Podría haber sido agregado a su comida o bebida, por ejemplo, té, casi insípido e inodoro. Actúa lentamente, acumulándose en el cuerpo y destruyéndolo gradualmente. Un recuerdo cruzó la mente de Eva. Henrietta, cada noche, trayéndole una taza de té de hierba saludable para futuras madres. «Bébelo, querida», decía Henrietta. «Es bueno para ti». El doctor notó el horror en su rostro y continuó, con un tono ahora más suave, casi apologético. «Eva Igorevna, la toxina no es letal en pequeñas cantidades. Su propósito es otro. Provoca espasmos, debilidad muscular y desmayos. Pero su efecto principal, acumulativo, se dirige al sistema reproductivo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «La toxina ha causado daños irreversibles en los tejidos. Dicho de manera simple, ha generado cicatrices extensas. Hicimos una ecografía mientras usted estaba inconsciente. Me cuesta decirlo, pero…». La miró a los ojos con honestidad implacable. Su embarazo actual es un milagro. Solo pudo llevar a este niño porque el envenenamiento comenzó después de la concepción. Pero el daño a su cuerpo es permanente. Eva Igorevna nunca podrá tener más hijos. Las palabras del doctor resonaron en el silencio estéril de la habitación. Nunca más tener hijos. Continuó hablando de terapias de apoyo, necesidad de descanso. Pero Eva ya no lo escuchaba. Esas 4 palabras habían arrasado todo dentro de ella, dejando un vacío hueco y retumbante. Miró sus manos sobre la sábana del hospital, manos que nunca volverían a acunar a su segundo hijo. Nunca. Al ver su estado, el doctor dejó el informe sobre la mesita y salió en silencio. Eva quedó sola. Descanso. ¿Qué descanso podía haber ahora? Dentro de ella, todo gritaba. Odio, impotencia y un terror helado se enredaban en un nudo sofocante. «Actúa», susurró algo profundo dentro de ella. «Debes actuar». Con un movimiento brusco, arrancó el vendaje de su brazo y retiró la aguja de la vía intravenosa, ignorando el ardor del pinchazo.
Se incorporó, el mundo giraba, pero se aferró al marco de la cama, negándose a hundirse de nuevo en la oscuridad. Su ropa colgaba de una silla cercana. Mientras se vestía, las manos le temblaban, no por debilidad, sino por rabia. Finalmente, el doctor la dio de alta cerca del amanecer, tras interminables persuasiones y la firma de documentos en los que reconocía que se iba contra el consejo médico. Le entregó el informe oficial, varias páginas repletas de términos y fórmulas, terminando con una conclusión concisa y despiadada. El nombre de la toxina era largo, en latín e incomprensible, pero dos palabras destacaban en ruso: envenenamiento e infertilidad irreversible. Eva sostuvo el documento durante todo el camino a casa. El papel se humedeció con el sudor de su mano. Afuera, la ciudad pasaba somnolienta frente a la ventana del taxi, pero todo lo que veía era el rostro de Henrietta, calmada, altiva, la mujer que le ofreció aquella taza de té y dijo: «Bébelo, querida. Es bueno para tu salud». Al llegar al apartamento, eran cerca de las 8 de la mañana. La sala estaba en silencio. Henrietta estaba en su sillón favorito, viendo las noticias matutinas. Félix, ya vestido para el trabajo, tomaba café en la cocina. Ambos levantaron la vista al verla entrar. No había preocupación en sus rostros, solo una leve molestia, como si hubiera interrumpido su rutina. «Ya regresaste», comentó Henriette, sin voltear la cabeza. Sabía que los médicos no encontrarían nada. Una noche en el hospital a expensas del estado suficiente. Félix salió de la cocina limpiándose la boca con una servilleta. «Eva, ¿cómo estás? Iba a pasar a verte después del trabajo». Iba a pasar mientras ella pasaba la noche en el hospital. Eva se acercó en silencio a la mesa, donde un jarrón de flores artificiales, perfecto emblema del mundo sofocante de Henrietta, esperaba, y dejó los papeles del hospital sobre él. «Lee», dijo a Félix con voz plana, extraña. Él vaciló, luego tomó los documentos. Henrietta le lanzó a Eva una mirada desdeñosa. «¿Y ahora qué? Más quejas». Félix comenzó a leer. Eva observó cómo su expresión cambiaba: confusión, alarma, y finalmente puro terror. Levantó la vista hacia ella, horrorizado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?», susurró. «Significa que me han envenenado durante semanas», dijo Eva, con claridad, mirando directamente a Henrietta. «Envenenada como a una rata. Encontraron una toxina vegetal en mi sangre». Henrietta giró lentamente la cabeza. Una sonrisa delgada y desdeñosa se extendió por su rostro. «¿Envenenamiento? ¡Qué teatral! Seguramente comiste algo en mal estado en la cantina de la fábrica. Siempre te imaginas cosas. Estos médicos de ciudad escriben cualquier diagnóstico por dinero, solo para justificar sus sueldos. Aquí está el nombre de la toxina», dijo Eva, señalando una línea del informe. «Aquí los resultados. Y aquí», su voz tembló, «la conclusión, que nunca». Se volvió hacia su esposo, su última esperanza. «Félix, mira. Todo está aquí, sellos, firmas. Es oficial. Tu madre hizo esto. Me dio esos tés de hierbas cada noche». Félix miraba de su esposa a su madre, pálido y desconcertado. No quería creerlo. Creer significaría que todo su mundo, toda su vida construida alrededor de su madre dominante, era una mentira. Significaría que debía elegir, y Félix nunca había sido bueno eligiendo. «Eva, deja de atacar a mi madre», dijo finalmente. Sus palabras golpearon más que cualquier bofetada. «Estás emocional ahora. Es el embarazo, tus nervios, tus hormonas». «¿Hormonas?», gritó ella. «Félix, estás leyendo el documento. ¿Ves lo que dice?». «Veo que estás histérica», replicó él, refugiándose en la negación. «Acusas a mi madre de todo. Me ha cuidado toda la vida. Ella nunca me dejó morir en el suelo», gritó Eva. Todos estábamos en shock, contradijo él con dureza. «Basta, Eva. Cálmate. Necesitas descansar». Eva lo miró a él, luego a Henrietta, que observaba la escena con la calma gélida de una vencedora. En ese momento entendió, estaba completamente sola. Absolutamente sola en este apartamento, en esta ciudad, en esta vida. Había sido traicionada. La persona más cercana había elegido a otra. Sin decir palabra, se dirigió al cuarto que alguna vez compartió con Félix. Cerró la puerta y giró la llave. Apoyada en ella, su cuerpo comenzó a temblar con sollozos silenciosos. Se deslizó al suelo,
abrazando su vientre, protegiendo lo único que le quedaba. Pasaron horas. Permaneció allí, vacía y fría. De repente, un sonido de rasguño en la puerta la hizo sobresaltarse. La llave giró desde el otro lado. La puerta se abrió. En el umbral estaba Henrietta, con una taza en las manos y una sonrisa aparentemente cuidadosa pero insincera. «Sabía que no te habrías encerrado sin razón», coó nerviosa mientras entraba. «Te preparé un té de manzanilla calmante. Necesitas descansar, querida». Pensar. El olor dulce y empalagoso de la manzanilla le golpeó las fosas nasales, nauseabundo. Podría haber cualquier cosa en esa taza. Esto ya no era cuidado. Era burla. Una muestra de poder. Algo en Eva se rompió. Todo el miedo, la humillación y el dolor de los últimos días convergieron en un solo impulso. Golpeó la taza de las manos de Henrietta. Esta se estrelló contra la pared con un fuerte estruendo, esparciendo líquido amarillo pálido sobre el papel tapiz y dejando una mancha fea y húmeda. Henrietta ni siquiera pestañeó. Sus ojos recorrieron los fragmentos en el suelo y luego regresaron a Eva. La sonrisa desapareció, y por un instante fugaz, algo frío y depredador brilló en su mirada. «Nervios, nervios», murmuró con falsa simpatía. «Definitivamente necesitas tratamiento». Se dio la vuelta y salió, dejando a Eva sola en la habitación, con el olor a manzanilla y porcelana rota. Más tarde, cuando cayó la noche, Eva yacía en la cama, todavía completamente vestida. Se sentía sucia, aplastada. Debía tomar sus vitaminas prenatales, las que le había recetado el médico en el hospital. Se incorporó y se dirigió al armario donde colgaba su ropa. Al alcanzar su abrigo premamá holgado, el que había usado esa mañana al salir del hospital, metió la mano en el bolsillo buscando la caja de pastillas. Pero las vitaminas no estaban allí. En cambio, sus dedos rozaron algo distinto. Un pequeño paquete de papel arrugado que definitivamente no había estado antes. Lo sacó. Era un pequeño bulto hecho con un pedazo de periódico doblado. Dentro había alguna clase de hierbas secas, hojas y tallos triturados. Eva se quedó inmóvil. Caminó hacia la mesita de noche donde descansaban sus papeles de alta hospitalaria. Con la mano temblorosa, tomó el documento y encontró la línea con el largo nombre en latín. No sabía cómo debía lucir la hierba, pero al mirar el paquete y luego el papel, comprendió todo. El paquete había sido plantado. Estaba escondido en el forro de su propio abrigo. Y si alguien lo encontraba, nadie le creería. ¿Pensarían que ella misma lo había hecho? Envenenarse a sí misma. Una embarazada histérica, desesperada por atención. La trampa estaba tendida. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no por la brisa de la habitación, sino desde lo más profundo de su corazón, ahora congelado. Sus dedos se apretaron alrededor del pequeño paquete de papel. Una trampa, perfectamente ideada. Se imaginó a Henrietta esperando el momento oportuno, para luego encontrar accidentalmente el paquete y mostrárselo a Félix con expresión afligida. «Mira, hijo. Esto encontré en su abrigo. Ella misma lo hizo, lo tomó para provocar un aborto y ahora nos culpa a nosotros. Y eso sería el fin. Nadie le creería. Una embarazada histérica, inestable, capaz de cualquier cosa». El miedo se transformó en furia. Una furia fría y apagada que expulsó las lágrimas y la desesperación. No, eso no ocurriría. La tímida y asustada Eva había muerto allí, en el suelo de la sala, bajo la mirada desdeñosa de su suegra. Ahora, algo más había despertado en ella, algo duro y feroz. No gritó, no salió corriendo a arrojar el paquete en sus caras. Eso era exactamente lo que querían. En cambio, cuidadosamente volvió a guardar el paquete doblado en el bolsillo del abrigo y colgó la prenda en el armario. Necesitaba pensar, rápido y con claridad. Necesitaba pruebas irrefutables, porque su palabra no valía nada frente a Henrietta. Un plan comenzó a formarse, nacido de la desesperación y el instinto, simple, pero su única oportunidad. A la mañana siguiente salió de su habitación. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Se lavó el rostro y se peinó. En la cocina Félix y su madre desayunaban en un silencio tenso. «Saldré a caminar», dijo Eva con voz mesurada. «El doctor dijo que necesito aire fresco».
Henrietta la miró con desconfianza. Félix asintió aliviado. Sí, claro. Buena idea. Necesitas despejar la cabeza, dijo, agradecido por cualquier excusa para evitar otra discusión. Eva se vistió lentamente, sintiendo la pesada mirada de su suegra sobre ella. Al salir, no fue al parque, sino al mercado central, donde los puestos de verduras y de ropa barata se apiñaban junto a pequeños kioscos de electrónicos. Encontró lo que buscaba en un puesto abarrotado de farolillos chinos y controles remotos, un grabador activado por voz, no más grande que una caja de cerillas. El vendedor, aburrido, explicó que comenzaba a grabar al detectar sonido y se detenía en silencio, para ahorrar batería. Perfecto. Lo pagó con los últimos billetes arrugados de su cartera. Al regresar a casa, su corazón latía con violencia. El apartamento estaba en silencio. Henrietta probablemente estaba de compras o visitando a una amiga, y Félix en el trabajo. Esta era su oportunidad. Entró en la sala. La habitación misma parecía un enemigo. Cada objeto pertenecía a Henrietta. Respiraba su presencia. La mirada de Eva se posó en el gran jarrón de piso en la esquina. Un horrible recipiente de cerámica oscura lleno de peonías artificiales polvorientas. Henrietta adoraba ese jarrón. Nadie lo tocaba jamás. Eva miró la puerta. Silencio. Se acercó al jarrón. Sus manos temblaban. Introdujo la mano entre los rígidos tallos de plástico. La superficie estaba arenosa de polvo. Encendió el grabador y lo colocó cuidadosamente en el fondo, entre el polvo invisible e inaudible. Solo quedaba esperar. Esa misma tarde ejecutó la segunda parte de su plan. Esperó hasta que se hubieran reunido de nuevo en la sala. Félix veía televisión, Henrietta tejía. La atmósfera era pesada, como la quietud antes de una tormenta. Eva entró sosteniendo el pequeño paquete de papel, fingiendo haberlo encontrado apenas en ese momento. Su rostro mostraba confusión y alarma. Félix, comenzó con voz temblorosa. Metí la mano en mi abrigo buscando un pañuelo y encontré esto. Empujó el paquete hacia él. Félix lo tomó, lo abrió y miró las hierbas secas con desconcierto. Henrietta dejó a un lado su tejido. ¿Y ahora qué?, preguntó con irritación fingida. Estaba en mi abrigo, dentro del forro, dijo Eva, mirando a su esposo. No sé qué es ni cómo llegó allí. Henrietta comenzó su actuación. Levantó las manos, fingió sorpresa y luego adoptó una expresión ofendida. Ah, eso querías decir. Rió, ligera y condescendiente. Querida, me asustaste. Pensé que era algo serio. Tomó el paquete de las manos de Félix y continuó. Son solo hierbas. Un remedio popular para calmar los nervios. ¿Qué remedio?, murmuró Félix. Poleo mezclado con valeriana, dijo Henrietta, con voz melosa. Mi abuela nos lo daba cuando estábamos nerviosos. Te vi tan alterada después del hospital. Así que decidí ayudarte. Ponía una pizca en tu té de la noche para que durmieras mejor. Miró a Eva con falsa preocupación. Quizá lo pusiste tú misma en el abrigo y lo olvidaste. La memoria falla en el embarazo. Es imposible que te hayan envenenado con esto. No seas ridícula. Eva observó en silencio. La maniobra era brillante en su simplicidad y monstruosa en su efecto. Henrietta no negó haberle dado la hierba, solo la transformó en un descuido benigno. Félix exhaló. La tensión se disipó. Su rostro se suavizó al encontrar una explicación plausible, simple, razonable, inofensiva. «Lo oyes», Eva dijo aliviado. «Todo explicado. Solo un malentendido. Mamá solo quería ayudarte. Saltas directamente a envenenamiento. Los médicos». «Pero los médicos», intentó objetar Eva. «Se equivocan», interrumpió Félix con irritación. «Los errores ocurren. Lo importante es que estás bien. Mamá, perdónala, no quiso hacer daño. Es el embarazo, ya sabes, hormonas». Puso un brazo sobre los hombros de su madre. «Gracias, mamá, por cuidarla». Henrietta sonrió con condescendencia. «Claro, hijo. Ella es una de nosotros». Eva se quedó en el centro de la habitación, aplastada por la farsa. Había perdido. A los ojos de Félix, ahora parecía histérica e inestable. Se volvió sin decir palabra y se retiró a su habitación. Cerró la puerta, se sentó en la cama y se obligó a esperar, solo esperar. Pasó horas en la oscuridad. Voces murmuraban a través de las paredes. Un televisor emitía un zumbido. Hablaban suavemente un rato.
Luego oyó pasos en el pasillo. Ada había llegado. Escuchó cómo los tres conversaban en la cocina y tomaban té. Más tarde, Félix dijo que estaba cansado y se iría a dormir. Golpeó la puerta de su habitación. Eva no respondió. Él permaneció un momento, luego se retiró al sofá de la sala. Una hora después, oyó a Ada prepararse para salir. Se cerró la puerta del apartamento. Henrietta se fue a su dormitorio. Cundió el silencio. Eva esperó media hora más para asegurarse de que todos dormían. De puntillas. Conteniendo la respiración, salió de su habitación. La luz de la luna apenas iluminaba la sala. Se acercó al feo jarrón y se sintió como una ladrona. Introdujo la mano en su interior polvoriento y halló el frío plástico del grabador. Lo tomó. Regresó con cuidado, cerró la puerta. Sacó los auriculares del reproductor de la mesita. Los conectó al grabador, se los colocó y presionó play. Al principio solo hubo estática. Luego el sonido de sus propios pasos al salir de la habitación tras el hallazgo. Un largo silencio siguió, interrumpido por el tic-tac del reloj y el zumbido lejano del televisor. Comenzó a temer que el dispositivo no hubiera registrado nada. Hasta que, de repente, surgieron voces apagadas. Henrietta y Ada, conversando en la cocina y sin embargo el grabador las había captado. Ella montó eso con el paquete, dijo Ada. Una histérica. Luego la voz de Henrietta, baja, serpenteante, un susurro que heló la sangre de Eva. Lo importante es que Félix me creyó. El pequeño tonto encontró el paquete. Pero ella no tiene idea de que el daño real ya está hecho. Solo tendrá este hijo, como planeamos. El aire le abandonó los pulmones. Ada, no solo Henrietta. Ada silenciosa, discreta, siempre albergando rencores contra la vida, la mujer que nunca tuvo hijos y que siempre había mirado el embarazo de Eva con una envidia apenas disimulada. Ahora, esa envidia había tomado una forma monstruosa y tangible. No se trataba de un consentimiento silencioso, sino de complicidad. Eva se sentó en la cama, el diminuto grabador apretado en su mano. Era su única arma, y acababa de demostrar que el enemigo no estaba solo. Eran dos. Y una de ellas era la persona que menos esperaba la traición. ¿Por qué? ¿Para qué? Buscó respuestas, pero solo halló un zumbido en su cabeza. 1000 recuerdos pequeños parpadeaban en su mente, Ada trayendo manzanas del huerto materno, asintiendo con simpatía cada vez que Henrietta reprendía a Eva. Todo había sido una mentira. Cada palabra comprensiva, cada mirada de aparente entendimiento, parte de la función. Reprodujo la grabación de nuevo. Primero la voz de Ada. Ella montó lo del paquete. Luego el desprecio puro y sin adulterar. Y finalmente la confirmación de Henrietta. La desesperación feroz que la había sostenido la noche anterior dio paso a un cálculo frío y meticuloso. No tenía sentido confrontar a Henrietta ni a Félix. Pero Ada era diferente. No era la mente maestra de esta campaña. Solo una soldado asustada y dependiente, todavía humana de alguna manera. Tal vez quedaba algo vivo en ella, un vestigio de conciencia. Tal vez no comprendía del todo lo que había hecho. Eva decidió que debía hablar con Ada a solas, sin testigos y sin el ojo omnipresente de Henrietta. Tenía que sacarla de esa fortaleza, obligarla a mirar su rostro y exigirle una respuesta. ¿Por qué? Sabía que Ada trabajaba como contable en una pequeña firma al otro lado de la ciudad. Salía del trabajo exactamente a las 6 de la tarde y caminaba por la misma ruta hacia la parada de autobús, atravesando una pequeña plaza descuidada. Era el lugar perfecto, lo suficientemente desierto como para que nadie escuchara su conversación. Eva pasó el día siguiente en una especie de niebla. Apenas salió de su habitación. Félix fue a trabajar sin conseguir localizarla. Henrietta la ignoraba ostentosamente. Eva se obligó a comer el pan y el kéfir que guardaba escondidos en la habitación, por el bien del niño. Tenía que ser fuerte por él. A las 5 salió del apartamento, diciéndole a Henrietta que tenía una cita médica rutinaria. Su suegra solo resopló sin levantar la vista del tejido. Eva llegó a la plaza temprano y se hundió en un banco, ocultándose detrás de un seto de lilas. Su abdomen dolía. El bebé pateaba. Eva posó la mano sobre su vientre, calmándolo. «Tranquilo ahora, pequeño», susurró.
Mamá solucionará esto. Te lo prometo. A las 6, una figura encorvada apareció al final del callejón. Ada caminaba con la cabeza baja, cargando un bolso gastado, una mujer ordinaria y cansada tras su jornada laboral. Nadie sospecharía que fuera capaz de algo así. Eva se levantó y fue a su encuentro. Ada. La mujer se sobresaltó, levantó la mirada y se quedó paralizada al verla. El miedo cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó mirando a su alrededor. Quiero hablar contigo, dijo Eva, con voz suave pero firme. Siéntate aquí. Señaló el banco más alejado, resguardado por los árboles. Ada dudó, pero algo en los ojos de Eva la obligó a obedecer. Se sentaron en silencio unos segundos. Ada jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso. Lo sé, dijo Eva al fin, rompiendo el silencio. Sé que estás compinchada con ella. Ada se estremeció. No entiendo a qué te refieres, respondió. Lo entiendes perfectamente, interrumpió Eva, mirándola directamente a los ojos. Sé de tu plan, de que querías asegurarte de que yo solo tuviera un hijo. Escuché todo. El terror auténtico cubrió el rostro de Ada. Palideció. ¿Cómo puede no importarte ahora?, continuó Eva. Lo que importa es esto, Ada. Quiero saber, ¿por qué? ¿Qué te hice yo alguna vez? Ada permaneció en silencio y bajó la mirada. ¿No vas a decir nada?, insistió Eva. Bien, entonces lo diré yo, prosiguió con voz temblorosa, pero firme. Tu madre es peligrosa. No es solo cruel o dominante, es un monstruo. Me envenenó. Hizo que nunca pudiera volver a tener hijos. Me esterilizó. ¿Comprendes lo que eso significa? La voz de Eva temblaba, pero se obligó a mantenerse firme. Tú eres una mujer sin hijos, continuó, cargando cada palabra de dolor y furia. ¿No ves el horror que esto representa? ¿Cómo puedes formar parte de esto? ¿Cómo puedes ayudarla? Parecía funcionar. Los hombros de Ada temblaron. Cubrió su rostro con las manos, sollozando entre los dedos. No era un acto. Las lágrimas trazaban caminos oscuros por sus pálidas mejillas. Te tenía miedo, susurró entre sollozos. No la conoces, no sabes cómo es. Nunca puedes contradecirla. Destruye a cualquiera que lo haga. Yo no quería esto. No pensé que llegaría tan lejos. Ella dijo, son solo hierbas, para mantenerte tranquila, para evitar una amenaza. Lo juro, no sabía que harían esto. Eva la observó, rota y llorando, y una pequeña chispa de esperanza calentó su pecho, frágil y fugaz. Tal vez Ada no era un monstruo. Quizás solo era otra víctima del dominio de Henrietta, asustada e intimidada. Ahora lo sabes, dijo Eva suavemente. ¿Qué harás? Ada levantó los ojos enrojecidos por las lágrimas. Había súplica en su mirada. No sé qué puedo hacer, dijo. Es mi madre. Si descubre que hablé contigo, me destruirá. Podemos destruirla primero, instó Eva. Tengo una grabación de tu conversación, eso es evidencia. Pero necesito tu ayuda. Vives con ella. Puedes encontrar más pruebas, documentos, más de esas hierbas, cualquier cosa que corrobore mi versión. Juntas podemos mostrarle a Félix quién es realmente. Los ojos húmedos de Ada brillaron. Algo parecido a la determinación cruzó su rostro. Asintió lentamente. Está bien, susurró. Lo intentaré. Tengo miedo, pero lo intentaré. Te ayudaré. Encontraré algo. Un peso se levantó del corazón de Eva. Tenía una aliada. Extendió la mano y tocó el hombro de Ada. Gracias, dijo sinceramente. Ada se secó el rostro y se levantó. Debo irme, notarás si tardo demasiado. Pensaré en algo y te avisaré. Sin mirar atrás, se apresuró callejón abajo. Por primera vez en días, Eva sintió que no estaba completamente perdida. Quizá aún había una oportunidad. Ada no fue a la parada de autobús. Se escondió en una calle lateral, sacó el teléfono y marcó. Madre. Soy yo. Voy para casa. 20 minutos después estaba de vuelta en el apartamento. Henrietta permanecía en su silla, sin levantar la vista, como si supiera que su hija regresaría. ¿Y bien?, preguntó con brevedad. Ada se detuvo en el centro de la habitación. Sus lágrimas se habían secado. Su rostro mostraba compostura y concentración, sin miedo, sin remordimiento, solo calma profesional. Ella sabe todo, dijo Ada con voz firme. Tiene una grabación de nuestra conversación en la plaza. Nos escuchó. Henrietta dejó a un lado su tejido lentamente. Me pidió ayuda, continuó Ada, con el mismo tono seguro, para buscar pruebas contra usted. Acepté. Ella confió en mí.
Le conté palabra por palabra lo que dijo en la plaza. Cuando Ada terminó, Henrietta la contempló largo rato y luego, con una leve sonrisa casi imperceptible, murmuró: «Buena chica. Ahora comenzamos la siguiente etapa. Mostraremos a todos lo desequilibrada que está». 2 días. 2 días. Eva vivió en un estado de extraña y ansiosa anticipación. Esperanza. Una palabra tonta y tierna que casi había olvidado. Esperaba una llamada o un mensaje de Ada. Una señal de que su desesperado plan había funcionado. De que había encontrado una aliada. Creyó en las lágrimas de Ada en la plaza. Quiso creerlas. Durante 2 días no fue más que una sombra en el apartamento de Henrietta. Salía de su habitación solo para ir al baño o para tomar algo rápidamente de la nevera mientras su suegra estaba en otra habitación. Félix intentó hablar con ella, golpeando la puerta. «Eva, necesitamos hablar. Eva, esto no puede continuar». Ella permaneció en silencio. No había nada que decir. ¿Qué podía contarle? ¿Que su hermana había aceptado espiar a su madre? Eso solo arruinaría todo. Necesitaba pruebas sólidas. A la tercera mañana despertó con una decisión firme. Suficiente escondiéndose. No estaba enferma ni era una criminal. Tenía un trabajo, una vida propia. Iría a la fábrica, su territorio, su pequeño mundo, donde no era la nuera de Henrietta, sino Eva Shestakova, diseñadora textil respetada. Allí siempre se sentía segura. Al salir de su habitación, vestida para trabajar, Henrietta y Félix estaban en la cocina. Félix alzó la mirada con alivio. «¿Vas a la fábrica?» «Gracias a Dios. Quizá te despeje la cabeza». Henrietta la examinó con frialdad, midiendo cada gesto, pero no dijo nada. Solo una curva mínima en sus labios delató una sonrisa desdeñosa. Eva no le dio importancia en ese momento. El camino hacia la fábrica la serenó, la ruta conocida. Los rostros familiares en el autobús. Los macizos edificios de ladrillo del telar que veía a diario desde hacía 10 años se le antojaban una fortaleza inamovible. Pasó el control. Asintió a la guardia. La tía Masha. El taller olía a polvo y aceite de máquina. El aroma de su oficio, de la paz. Los compañeros la saludaron y preguntaron cómo se encontraba. Respondió que todo estaba bien, que había estado de baja médica. Ni siquiera había encendido el ordenador cuando Ninochka, la secretaria del director, apareció en su puerta. «Eva Igorevna, el director la quiere ver. Es urgente». Ivan Petrovich, el director de la fábrica, era amigo antiguo de los Bragin, un hombre de la vieja escuela que antepone el orden y la reputación. No convocaba a los empleados a su despacho sino en casos extremos. El corazón de Eva se hundió. Entró en su despacho espacioso. Él la aguardaba tras su pesado escritorio y no le ofreció asiento. Su mirada era severa, como la de un maestro reprendiendo a un alumno. «Shestakova, tenemos que hablar de algo muy desagradable», comenzó sin preámbulos. «Esta mañana recibimos una llamada anónima asegurando que usted ha estado usando su puesto y el acceso a los almacenes para sustraer material de la fábrica». Eva se quedó helada. Era tan absurdo que por un instante no atinó a comprender. «¿Qué? ¿Qué material?» «Rollos de telas caras», dijo él con aspereza, «presuntamente para venderlos en el mercado. Entenderá la gravedad de tal acusación. Para nuestra empresa es una deshonra. Es una tontería», murmuró ella. «¿Quién diría algo así? Es mentira». Ivan Petrovich suspiró con pesadumbre. «Quiero creerlo, Eva. Llevo años conociéndola». Pero la llamada fue convincente, detallada. «Y ya sabe lo que dicen, donde hay humo, hay fuego», vaciló y añadió. «Además, su suegra, Henrietta Arkadievna, me llamó ayer. Dijo que estaba preocupada. Mencionó que usted está muy nerviosa últimamente, inestable, que hay problemas en su familia». Un escalofrío le recorrió la espalda. Ahí estaba el golpe, no frontal, sino lateral. Un ataque calculado y traicionero. Henrietta había preparado el terreno, pintándola de desequilibrada, y ahora daba el golpe final con la llamada anónima. «Ivan Petrovich, ha sido ella», empezó Eva, «mi suegra. Quiere destruirme». Pero la mirada del director la detuvo. La observaba con esa compasión que se reserva a los locos. No le creía. Confiaba en su vieja amiga Henrietta. «Eso encaja con la inestabilidad que me comentó», dijo con pesar.
Eva, no puedo arriesgar la reputación de la fábrica ni obviar un informe así. Por tanto, desde hoy queda usted suspendida. ¿Suspendida?, susurró ella. Pero estoy embarazada. No tienen derecho. Sí lo tengo, respondió seco. No es un despido. Es una suspensión hasta realizar el inventario y la investigación interna. La orden oficial saldrá al mediodía. Por ahora entregue su pase y abandone las instalaciones. Lo siento. Se volvió hacia la ventana, dando por zanjada la conversación. Eva salió tambaleándose del despacho. El mundo se le vino abajo. Al cruzar el pasillo, sentía sobre sí las miradas curiosas y compasivas de sus compañeros. La noticia se esparce en la fábrica más rápido que el fuego. Estaba segura de que ya la etiquetaban, Eva, la ladrona. En el control entregó en silencio su pase a la tía Masha, que apartó la vista. Vagó sin rumbo por las calles. Perder su trabajo no era solo perder ingresos, era perderse a sí misma, su dignidad. Henrietta había atacado su punto más vulnerable, mancillándola no solo como inestable, sino como ladrón. En su pequeño pueblo industrial, eso equivalía a una sentencia social. Regresó a casa vacía y destrozada. No sabía qué hacer. Quizá contarle todo a Félix, mostrarle la grabación. Y si no le creyera, y si alegara que la prueba era falsa, que ella intentaba difamar a su familia, abrió la puerta con la llave y se quedó petrificada. En el pasillo, junto a la puerta, descansaban 2 maletas suyas empacadas y cerradas. Junto a ellas, una bolsa con sus zapatos. Félix salió del salón con ropa de casa. No había ido al trabajo. La había estado esperando. No quiso mirarla. Su mirada apuntaba más allá, hacia ningún lugar. ¿Qué es esto?, susurró Eva, aunque ya lo sabía. Mi madre me advirtió que no eras honesta, dijo él con voz apagada y vacía. Primero atacas a mi familia, acusas a mi madre de cosas terribles. Y ahora esto, robo. El director ya me llamó. Me avergüenzo, Eva. No puedo vivir con esta deshonra. Félix, no es cierto, gritó ella al correr hacia él. Ella me tendió una trampa, tu madre. Él retrocedió como ante una lepra. No había amor ni compasión en su mirada, solo distancia helada. Basta. No quiero oír más mentiras, ya es suficiente. Se dirigió a la puerta con la mano en el picaporte. Vete con tus padres, dijo. Viven a 300 kilómetros. Hablaremos después del nacimiento. La empujó fuera, hasta el rellano. Félix, no, por favor no hagas esto. Se aferró a su brazo, él la zafó con desdén. Vete, Eva. Cerró la puerta en su cara. Oyó girar la llave 2 veces, el clic del cerrojo sonó como un disparo. Eva quedó inmóvil en la escalera, mirando la simple puerta de madera que la separaba de su vida anterior, su marido, su hogar, sus pertenencias. Allí, sobre la vieja felpilla polvorienta, estaban sus 2 maletas. Y ella, embarazada, sin trabajo y sin hogar, no pudo moverse durante varios minutos. La humillación era densa, casi tangible. La vecina de arriba, la tía Liuda, bajaba con una bolsa de basura. Al verla con las maletas murmuró un saludo y pasó de largo, evitando su mirada. La noticia ya corría por el edificio. Vergüenza. Henrietta había ganado. No hubo lágrimas. Todo en su interior se había convertido en ceniza. El miedo se disipó, reemplazado por una furia fría y resonante. La habían cercado y descartado como inútil. Una criatura acorralada se vuelve peligrosa. Eva dejaba de ser víctima. Se volvía cazadora. Arrastrando las maletas por las escaleras, se detuvo a pensar. ¿A dónde ir? ¿A casa de sus padres? Para contarles que su marido la había echado mientras estaba embarazada y que la habían despedido por robo. ¿Condenarlos a la vergüenza? No, esta era su guerra y la enfrentaría sola. Solo había una persona a quien acudir, Cristina. Su única amiga verdadera desde la escuela. Cristina era periodista en un periódico local pequeño y en apuros. Pero era una reportera de verdad, tenaz y honesta. Eva reunió unas monedas para un taxi. Dio la dirección de Cristina al conductor, se recostó y cerró los ojos. No perdería. Iba a destruir a Henrietta, no por venganza, sino por justicia. Por su hijo, que merecía nacer en un mundo donde la verdad aún pudiera prevalecer sobre la mentira. Cristina vivía en un modesto apartamento de una sola habitación en las afueras. Al abrir la puerta y verla con las maletas,
Pálida y con los ojos encendidos, no le hizo preguntas, la abrazó y la ayudó a entrar. Solo cuando estuvieron a salvo en la pequeña cocina acogedora, Eva se permitió llorar. Contó todo: el desmayo, el hospital, la toxina que la dejó estéril, el paquete plantado, la grabación, la traición de Ada, el despido y cómo Félix la había echado. Cristina escuchó en silencio, el semblante endureciéndose con cada palabra. No interrumpió, escuchó como una periodista que recopila pruebas. Cuando Eva terminó, Cristina se levantó y le ofreció un vaso de agua. «Basta de lágrimas», dijo con firmeza. «Ahora actuamos. Esa mujer no solo te arruinó la vida, cometió un delito. Lesiones intencionales a la salud. No tengo pruebas salvo la grabación», respondió Eva, exhausta. «Félix dirá que es falsa. La policía se reirá. Entonces encontraremos otras pruebas», replicó Cristina, encendiendo un cigarrillo, algo que hacía solo cuando estaba profundamente inquieta y pensando. «Encontraremos algo que destruya su impecable reputación. La gente como ella siempre tiene esqueletos. Solo hay que hallar el armario correcto». La idea surgió con naturalidad. Si Henrietta había construido su vida con tanto cuidado, debía ocultar algo, debía temer su pasado. «Necesito dinero», dijo Eva. «Tengo unos ahorros para el bebé, el cochecito o la cuna. Ahora irán a otra cosa, a la guerra». Cristina conocía a un hombre, un exinvestigador despedido por ser demasiado entusiasta. Ahora trabajaba por su cuenta, cobraba poco, pero actuaba con rapidez y profundizaba. Se llamaba Stepan Ilich. Al día siguiente Eva lo encontró en un café tranquilo. Era un hombre bajo y rechoncho, con ojos cansados pero agudos. Escuchó su relato sin interrumpir, tomando notas, analizando su embarazo, su rostro, su desesperación. En sus ojos se encendió una chispa de interés profesional. «Henrietta Arkadievna Bragina», repitió. 60 años, viuda, 2 hijos, impecable reputación, activista cívica, muy respetada. Ya ve, suelen ser las más calladas las que ocultan a los diablos. ¿Por dónde empezamos? Finanzas, relaciones, asuntos antiguos. Por todo, respondió Eva con decisión. Cualquier suciedad, lo que sirva para hundirla. Le entregó casi todos sus ahorros. Él prometió llamar en cuanto encontrara algo. La espera fue una tortura. Eva permaneció en el apartamento de Cristina mirando por la ventana, sola con sus pensamientos. Su rabia no menguaba, se comprimía en un resorte frío y tenso en su interior. Seguía escuchando la grabación una y otra vez. El susurro de Henrietta, tal como planeamos, le daba fuerza. Stepan Ilich llamó la tarde siguiente. «Eva Igorevna, buenas noches», dijo con un tono profesional, aunque teñido de decepción. «He encontrado alguna información, aunque me temo que no es exactamente lo que esperaba. He revisado sus finanzas, cuentas, propiedades, impuestos. Todo está limpio, impecable, sin ingresos ocultos, sin bienes escondidos. Vive de su pensión y de la prestación por viudedad. Todo perfectamente legal». El corazón de Eva se hundió. «¿Nada?» Pero, continuó el investigador y su voz adquirió un matiz distinto. «Investigué su pasado como me pidió y encontré algo interesante. ¿Recuerda cómo murió su primer esposo, el padre de su Félix y Ada?» «Sí», respondió Eva. «Un ataque cardíaco repentino. Eso dijeron todos en la familia». Hubo una pausa en la línea. «Bueno», dijo Stepan Ilich, despacio, deliberadamente. «Eso no es cierto. En el informe oficial de defunción que logré encontrar en los archivos, dice algo muy distinto». Hizo una pausa, dejando que la tensión se espesara. La causa oficial de muerte figuraba como un accidente, un infortunio doméstico. Se cayó de una escalera mientras limpiaba la canaleta de su dacha y se rompió el cuello. Henrietta Bragina fue la única testigo del incidente. La única testigo. Esas 2 palabras flotaron en el aire, frías y pesadas como lápidas. No un ataque al corazón, una caída de una escalera. Una muerte súbita, extrañamente conveniente. Eva permaneció de pie en la cocina de Cristina, el auricular todavía en la mano, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. La imagen que emergía era grotesca, monstruosa. «¿Algo más?», preguntó al investigador, tratando de mantener la voz firme. «Intenté localizar el informe policial del caso», respondió Stepan Ilich. «Debería existir. Todo accidente requiere investigación. Pero falta en los archivos. Desapareció.
Se pierde a veces, aunque raramente. Gracias. Logró decir Eva antes de colgar, desaparecido. Primero Henrietta la había envenenado, luego la había incriminado en el trabajo, y ahora Eva descubría que había una muerte en su pasado, cubierta por mentiras y enterrada bajo un informe policial desaparecido. Esto ya no era un simple drama familiar. Era algo mucho más oscuro. Pero, ¿de qué le servía ese conocimiento? No había registros oficiales ni testigos, solo las mentiras que Henrietta había contado durante más de 20 años. Decírselo a Félix, se reiría en su cara. Mi madre lloró por mi padre y tú te atreves a decir tales cosas. Necesitaba a alguien del pasado, alguien que hubiera conocido a Henrietta antes de que construyera su perfecto mundo diminuto. ¿Tiene algún familiar?, preguntó Cristina tras escuchar la conversación de Eva con el investigador. Aparte de sus hijos, Eva frunció el ceño. Henrietta nunca mencionaba a nadie. Era como si hubiera nacido completamente formada, sin pasado ni familia. Aunque años atrás, Félix había mencionado brevemente a un tío, hermano de su madre, con quien habían perdido contacto hace mucho. Lo había descrito como un borracho inútil. Eva llamó de nuevo a Stepan Ilich y le pidió que localizara al hermano de Henrietta. Resultó sencillo. Semyon Arkadievich Bagrov, varios años mayor que su hermana, estaba registrado en un pueblo llamado Zalesie, a unas 2 horas de la ciudad. Desempleado, viviendo de trabajos ocasionales. Había sido condenado una vez por alteración del orden público. No hablaba con su hermana desde hacía más de 25 años, Zalesie. El nombre lo decía todo. Más allá del bosque, más allá de la civilización, Eva sabía que esa era su única oportunidad. Si no hablaba con su hermana en décadas, debía haber sucedido algo grave entre ellos, algo que rompió todos los lazos. ¿Estás loca?, exclamó Cristina cuando Eva le contó su plan. Ir sola, en tu 8º mes, a algún lugar perdido. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué podría pasar, Cristina?, respondió Eva con una sonrisa amarga. No puede empeorar, tengo que ir. A la mañana siguiente estaba en la estación de autobuses. Un viejo bus ruidoso con olor a gasolina y productos agrícolas la alejaba cada vez más de la ciudad por un camino rural agrietado. Eva miraba el paisaje otoñal desolado, recordando que apenas unas semanas antes había estado eligiendo papel tapiz para la habitación del bebé, y ahora se dirigía a un pueblo remoto para interrogar a un borracho olvidado, esperando descubrir los oscuros secretos del pasado de su hermana asesina. El pueblo de Zalesie resultó ser unas pocas hileras torcidas de casas hundidas, rodeadas por un mar de barro. El autobús la dejó en lo que servía de plaza central, un parche de tierra frente a una tienda de comestibles tapiada. Las mujeres mayores locales, sentadas en un banco, miraban a la embarazada extranjera con curiosidad abierta. Eva preguntó dónde podía encontrar a Semyon Bagrov. Una de ellas señaló hacia la casa más alejada y deteriorada. Allí, si es que sigue vivo. La casa de Semyon parecía un viejo moribundo, hundida en el suelo, con ventanas rotas tapadas con plástico. La puerta no estaba cerrada. Eva la empujó con cautela y entró. El aire estaba cargado del olor a alcohol, ropa sucia y desesperación. A la luz tenue, un hombre estaba sentado en la mesa, delgado con barba gris sin afeitar, vestido con una camiseta interior sucia, delante de él. Un vaso facetado y una botella turbia de licor casero. Este era Semyon. Le levantó los ojos inyectados en sangre. ¿Quién diablos eres?, roncó. Hola, Semyon Arkadievich. Soy Eva, la esposa de tu sobrino Félix. Al mencionar el nombre de su hermana, su rostro se torció entre odio, desprecio y un dolor largamente enterrado. Ah, la esposa de mi sobrino, dijo arrastrando las palabras, sirviéndose un trago. ¿Qué quieres de mí? Dinero de tu preciada suegra. Dile que se lo trague. Bebió de un trago y gruñó. No vengo de parte de ella, dijo Eva en voz baja. Vine a hablar de ella, de su pasado y de la muerte de su marido. Semyon la miró un largo momento con la mirada apagada y sin foco. Luego, de repente, rió con una carcajada áspera y resonante. Sobre la muerte, el accidente. Oh, sí. Sé todo sobre sus accidentes. Empujó un taburete hacia ella. Si has venido hasta aquí, más te vale escuchar. Es una historia larga. Eva se sentó.
Él se sirvió otro trago. Ella no lo detuvo. No, comenzó, mirando su bebida. Ella es demasiado inteligente para eso. Demasiado meticulosa. No lo mató. Simplemente lo dejó morir. Yo vine a ayudar con el techo aquel día, continuó. Él subió a la escalera, vieja y podrida. Le dije que no lo hiciera, pero era terco. Entonces cedió y se cayó. Lo vi desde la ventana. Supe de inmediato el cuello. No gritó, solo jadeó con acento agudo, llamando su nombre. Henrietta. Ella estaba en el porche, vio todo. Lo miró, luego me miró a mí por la ventana. Y volvió a entrar. Salí corriendo. ¿Pero qué podía hacer? No soy doctora. Murió en mis brazos. Y una hora después ella apareció con una tetera recién hecha. Dijo, oh, nuestro querido papá se está demorando tanto. Déjame ver qué pasa. Lo encontró y empezó a gritar. ¡Qué actuación! Todos los vecinos acudieron corriendo. Y yo me quedé allí, observando, comprendiendo que ella no era humana. Era un monstruo. Eva permaneció inmóvil. Esto era peor de lo que había imaginado. No era asesinato, sino algo más frío, más cruel, dejarlo morir. Pero esa no es la razón principal por la que la corté, dijo Semyon con voz baja y amarga. Hay algo más. Su mirada se posó en el vientre de Eva. Antes de Félix y Ada, tuvo otro hijo. Una niña, Masha, nacida débil, prematura, siempre enferma. Henrietta nunca la amó. Quería hijos perfectos, herederos fuertes y sanos. Y Masha era una carga. Siempre llorando, siempre necesitada. Pero Henrietta ya se desempeñaba como reina entonces. No tenía tiempo para pañales. La niña murió a los 6 meses. Oficialmente neumonía. Pero yo sé la verdad. Aquella noche hubo tormenta. Hacía frío. La ventana de la cuna estaba abierta y Henrietta dormía en otra habitación y supuestamente no oyó nada. No notó que la niña se estaba congelando. Simplemente no fue lo suficientemente cuidadosa. La dejó morir, así como después dejaría morir a su esposo, porque ninguno de los dos se ajustaba a su ideal. Uno roto, el otro débil. Ella borra metódicamente de su vida a quienes no cumplen sus estándares. Eva se sentó en un taburete en la sombría cabaña impregnada de alcohol y el mundo a su alrededor dejó de existir. Las palabras de Semyon, arrastradas y ásperas, eran más terribles que cualquier grito. Henrietta no era solo cruel o manipuladora. Era un monstruo que limpiaba su vida de lo inconveniente, de los débiles, de lo imperfecto. Un esposo con el cuello roto, una hija de 6 meses que murió congelada. Entonces, una aguja helada atravesó la mente de Eva. Ada, la amargada y estéril Ada, que había ayudado a su madre a envenenar a su nuera, para que su hijo tuviera un único hijo. Eva siempre había interpretado la conducta de Ada como envidia. La envidia humana y fea de quien podía tener hijos y ella no. Pero ahora todo parecía distinto. Y si la infertilidad de Ada no había sido un accidente, la idea era tan monstruosa que Eva dejó de respirar por un instante. Se levantó, agradeció a Semyon, quien ya se estaba sirviendo otra copa, y salió al aire. El viaje de regreso en el autobús se sintió delirante. Miraba por la ventana, pero no veía los árboles pasando, sino el rostro de Ada, eternamente insatisfecha, labios apretados, cargando algún peso invisible y pesado. Eva comprendió que debía hablar con Ada de nuevo, pero esta vez no sería una súplica, sino un golpe. Un ataque que o la destrozaría por completo o la despertaría. No esperó. Al día siguiente interceptó a Ada después del trabajo en la misma plaza. Cuando Ada la vio, la irritación y el miedo cruzaron su rostro. «¿Otra vez tú?», bufó, mirando alrededor. «Te dije que yo me encargo. No me sigas, mi madre sospechará algo». «Tu madre ya sospecha, Ada», replicó Eva con frialdad. «Porque tú le contaste todo». «Lo sé, pero no he venido por eso». Se acercó tanto que Ada tuvo que mirarla a los ojos. «Sé lo de Masha», dijo Eva suavemente. El nombre que Ada quizá no había oído en muchos años la hizo estremecerse. Su rostro se desvaneció. «¿Quién? ¿De dónde sacaste eso?», susurró. Eva continuó cada palabra impregnada de un veneno helado. «Tu madre perdió a un hijo enfermo porque lo consideró imperfecto. Lo dejó morir. Dejó morir a tu padre porque eran cargas, uno roto, el otro débil. Me envenenó para controlar cuántos herederos tendría su hijo. Dime, Ada,
Tú que nunca lograste tener hijos, ¿estás segura de que tu infertilidad fue un accidente trágico? ¿O simplemente no eras lo suficientemente perfecta para ella? La acusación cayó como un golpe físico. Ada retrocedió, el horror amplió sus ojos. Quiso gritar, protestar, pero no salió sonido alguno. Miró a Eva y como un pesadilla que emergiera, los recuerdos comenzaron a aflorar en sus ojos. ¿Qué te pasa, Ada?, insistió Eva, percibiendo que había dado en el blanco. ¿Recuerdas algo? ¿Alguna enfermedad? Justo después de tu boda. El rostro de Ada se contorsionó, quedó pálido como papel. Comenzó a ahogarse. La gripe, susurró. Tuve una gripe terrible hace 15 años, justo después de casarme. Acababa de casarme. ¿Y quién te trató, Ada?, exigió Eva. ¿Quién no dejó que los médicos se acercaran? ¿Quién dijo que los remedios caseros eran mejores que cualquier química? ¿Quién te dio sus infusiones especiales? Ada miraba el vacío. Sus labios se movían pero no emitían sonido. No veía a Eva. Veía a su madre inclinada sobre su cama con una taza en la mano. Atenta, autoritaria. La única que sabía cómo curarla. Los recuerdos la golpearon como una avalancha, fiebre alta, dolores en el cuerpo, punzadas terribles en el abdomen que su madre desestimaba como malestar femenino por la gripe, luego sangrado abundante. Su madre le decía que era el cuerpo expulsando la enfermedad, como si se purificara, y en aquella plaza otoñal todo encajó. 15 años de medias verdades y dolor oculto convergieron en un solo punto. Ada cayó sobre el banco como si la hubieran derribado. Su cuerpo temblaba entre sollozos, pero no eran las lágrimas teatrales de antes. Era el grito crudo de un alma a la que acababan de arrancar el corazón. Estaba embarazada, jadeó con acento agudo entre sollozos, abrazándose la cabeza. Tenía 2 meses. No se lo había contado a nadie. Quería que fuera una sorpresa. Pensé que había sido un aborto por la gripe. Alzó los ojos desorbitados, llenos de lágrimas y terror, hacia Eva. En ellos se reflejaba la comprensión monstruosa e insoportable. Ella sabía que estaba embarazada, susurró Ada. Sabía, y ella. La frase se rompió, se dobló y vomitó en el suelo. Su grito, una mezcla de 20 años de maternidad robada y horror de traición, resonó en la plaza vacía. Su propia madre había envenenado. Había matado a su hijo, su primogénito. Quizá porque Ada se había casado con el hombre equivocado, o simplemente porque era hora de recordar a todos quién gobernaba la casa. Eva observaba sin piedad ni regodeo. Solo un vacío helado. Había quebrado a Ada. Pero, en lugar de forjar una aliada, había creado algo distinto. Una mujer nueva, terrible e impredecible, sin nada que perder. Cuando la ola de sollozos y náuseas cedió, Ada se levantó del suelo transformada. Su rostro estaba empapado de lágrimas y sudor, sus ojos ardían con una luz seca y demencial. El miedo y la súplica hacia su madre habían desaparecido. En su lugar quedaba un páramo abrasado y un hambre de venganza. 20 años de vida robada, maternidad robada, verdad robada, se habían destilado en pura y concentrada furia. Pagará por todo, dijo Ada. Su voz era ronca, pero firme como el hierro. La destruiré. La moleré personalmente hasta dejarla en el barro. Ya no era una víctima. Se había convertido en un arma. Consumida por el dolor y la ira, Ada se dedicó a un único objetivo: la aniquilación de Henrietta. Se había convertido en aliada de Eva, pero una aliada aterradora. Si Eva buscaba justicia, Ada ansiaba sangre. Su primer y mayor obstáculo era Félix. Su lealtad ciega a su madre era el escudo detrás del cual Henrietta se escondía. Mientras Félix estuviera a su lado, ella era intocable. Tenían que quebrarlo, obligarlo a ver la verdad. Debemos decirle todo, dijo Ada, recorriendo el callejón incapaz de quedarse quieta. Una energía nueva la recorría. Juntas, tú y yo. No nos creerá, dijo Eva con duda. No me creyó cuando le mostré el informe del médico. Tampoco te creerá a ti. Dirá que solo estás celosa. Lo creerá cuando lo vea en mis ojos, interrumpió Ada. Es mi hermano. Me conoce toda la vida. Tiene que verlo. No lo haremos en casa, no en su territorio, continuó Ada. Lo haremos en público, donde no pueda intervenir ni silenciarnos. El plan era arriesgado, pero no veían alternativa.
Ada sabía que los domingos Félix siempre iba al parque central a correr y entrenar en las barras de dominadas, su ritual. La única ocasión en que escapaba del control de su madre. El domingo siguiente, Eva y Ada esperaron en la entrada del parque. El clima era gris y húmedo. Eva se envolvió en el viejo abrigo de Cristina. Su enorme barriga dificultaba el movimiento y la hacía sentir expuesta. Ada, en cambio, permanecía rígida como una cuerda tensada, con el rostro inmóvil como una máscara. Aproximadamente a las 10 de la mañana apareció Félix, con chándal y auriculares en los oídos. Al verlas, se detuvo y se quitó un auricular con molestia. La confusión cruzó su rostro, seguida de irritación. «¿Qué hacen aquí?», preguntó dirigiéndose a Ada, apenas mirando a Eva. «¿Preparando una trampa?», comenzó Ada. «Necesitamos hablar, Félix». «No tengo nada que decirles aquí», replicó con brusquedad, señalando a su hermana. «Hablaremos en casa». Finalmente miró a Eva con desprecio. «Te dije que fueras con tus padres». «Vas a escuchar», dijo Ada, su voz resonando y llamando la atención de los pocos transeúntes. «Vas a oír la verdad». Se acercó tanto que Félix tuvo que mirarla de frente. Eva se quedó unos pasos atrás, observando y esperando que finalmente se resquebrajara el hielo. «Nuestra madre es un monstruo», gritó Ada en su rostro. Envenenó a Eva. Se aseguró de que nunca pudiera tener hijos. Casi mata a ella y a tu hijo. Félix la miró como si estuviera loca e intentó rodearla. «Te has vuelto loca. No voy a escuchar esto». Pero Ada le agarró la manga. «Vas a escuchar. Ella siempre hace esto. Elimina a cualquiera que le estorbe. También me envenenó a mí». Félix, su voz se quebró en un grito. La gente comenzó a detenerse. Dos mujeres con cochecitos, una pareja mayor, un grupo de adolescentes. La escena se desarrollaba ante ellos. «Mató a mi bebé», gritó Ada, con angustia auténtica en cada palabra. «Tuve un aborto hace 15 años, ¿recuerdas? No fue la gripe. Fue ella. Me dio esas hierbas. Toda nuestra vida ha sido una mentira. Es una asesina». Eva observaba el rostro de Félix, esperando duda, horror, reconocimiento. Lo esperaba. En cambio, solo vio rabia, no contra su madre, sino contra su hermana. Su rostro se enrojeció. «Estás histérica», gruñó. «Estás celosa de que Eva tendrá un hijo y tú nunca. Dirás cualquier cosa para arruinar nuestra familia». No veía a una hermana dolida, veía a un enemigo. Su mecanismo de defensa, construido durante años, era más fuerte que la verdad. La negación era la única manera de preservar su mundo cómodo. «Deja de avergonzar a nuestra familia», gritó, y la abofeteó, no con fuerza, pero sí con un golpe punzante, delante de todos. El sonido fue fuerte y humillante. Ada se quedó paralizada, presionando una mano contra la mejilla. Sus ojos furiosos y llenos de lágrimas miraban a su hermano con incredulidad. La gente murmuraba. «No quiero volver a verte», escupió Félix, respirando con dificultad. «No eres mi hermana. Protegeré a nuestra madre de esta inmundicia. Ambas». Empujó a través de la pequeña multitud y se alejó sin mirar atrás. Ada permaneció en el camino, manos a los costados, rodeada de extraños susurrantes. La alianza había fracasado. No solo no lograron convencer a Félix, sino que reforzaron su devoción a Henrietta. La derrota fue total e irreversible. Ada permaneció sola en el sendero del parque, entre los murmullos. Eva tocó su hombro. Ada se estremeció como si despertara de una pesadilla. La miró con ojos vacíos. Luego se dio la vuelta y se alejó, sin rumbo, sin volver a casa. Eva regresó lentamente al apartamento de Cristina, completamente exhausta. El plan se había derrumbado con un estruendo ensordecedor. No solo habían perdido a Félix, habían cimentado su lealtad hacia su madre. Ahora Henrietta lo sabía todo, que Ada había desertado, que Eva seguía indagando. Eva entendió que una bestia herida era la más peligrosa. Una represalia no tardaría en llegar y sería terrible. El día siguiente transcurrió en un silencio viscoso y opresivo. Ada no llamó. Eva y Cristina hablaron poco, conscientes de que la situación se había vuelto crítica. Aquella tarde, un golpe en la puerta hizo que Eva se sobresaltara. Pero era solo el cartero con una carta certificada del departamento legal de su fábrica. Sus manos temblaban al abrir el sobre.
Dentro no había papel común, sino una sentencia, una citación oficial. ¿Qué es?, preguntó Cristina, viendo el rostro pálido de Eva. Ellos, susurró Eva, releciendo las líneas burocráticas. Me están demandando. La fábrica ha presentado cargos penales por malversación a gran escala. Cristina arrancó la hoja. Cargos a gran escala. ¿Qué tontería es esta? Eva, con voz mecánica, leyó la demanda. La auditoría interna supuestamente había encontrado nuevas pruebas, documentos que demostraban que había vendido tela a un comerciante del mercado, facturas y transferencias bancarias a su nombre. Pero eso no estaba allí, objetó Cristina. ¿De dónde lo sacaron? Eva no necesitó responder. Lo sabía. Era el contraataque de Henrietta. No solo había decidido despedirla y humillarla, sino destruirla, borrar a Eva por completo. Facturas y recibos falsificados eran triviales para alguien con sus conexiones. Henrietta había convertido la difamación en prueba. Los pensamientos de Eva se agolpaban. Prisión, juicio. 9 meses de embarazo en el banquillo de los acusados. Su hijo naciendo mientras ella estaba bajo investigación. El fin absoluto e irrevocable. Henrietta había ganado. Se sentaron en la cocina hasta tarde, repasando opciones. Necesitaban un abogado. Eva no tenía fondos para un defensor competente, y un abogado asignado por el tribunal jamás podría enfrentarse al equipo legal de toda una fábrica. ¿Dónde podría refugiarse? Sin dinero, sin trabajo, con un hijo en camino, una mañana sin dormir, mientras Eva bebía agua en la mesa de la cocina de Cristina, un golpe insistente y autoritario resonó en la puerta. Cristina miró por la mirilla. Su rostro se endureció. «Policía», dijo con firmeza. Eva sintió que su corazón caía en un abismo sin fondo. ¿Podrían realmente venir tan pronto? A arrestarla ya. 2 oficiales estaban en la puerta. El policía del barrio que todas conocían y otro uniformado con una carpeta en la mano. ¿Reside aquí Eva Igorevna Shestakova?, preguntó el hombre con la carpeta. Sí, respondió Eva suavemente, dando un paso al pasillo. Teniente primero Petrenko. Hay una orden judicial. Se ha abierto un caso penal en su contra según el artículo 158, parte 4. Dada su condición, la medida preventiva elegida es arresto domiciliario. La frase sonó monstruosa. ¿Qué significaba? Cristina preguntó. Petrenko explicó con paciencia autoritaria. Hasta el juicio. La señora Shestakova no debe salir del apartamento. Tiene prohibido usar teléfono, internet o correo. No puede hablar con nadie excepto su abogado y los familiares inmediatos que vivan con ella. Es decir, Cristina. Cualquier infracción convertirá la medida en detención. Le entregó un manojo de papeles para firmar. Eva firmó como quien se mueve en un sueño. Estaba atrapada. Con 35 semanas de embarazo, su mundo se había reducido a los límites del minúsculo apartamento de Cristina. No podía ir a ningún lado ni llamar a nadie. La habían aislado del mundo. Los agentes se marcharon. Cristina cerró la puerta tras ellos. Desde la ventana, veía el coche patrulla estacionado a la entrada del edificio. No bromeaban. La vigilancia sería constante. Era una jugada perfecta. Henrietta no solo la había encerrado, lo había hecho revestido de legalidad y humanidad. No podemos meter a una embarazada en detención, dirían. Que se quede en casa. En realidad, era la forma más segura de aislarla, de acallar su voz y de evitar que luchara. Había perdido el hogar, el marido, el empleo, la libertad. Solo le quedaba el niño bajo su corazón y 4 paredes que se cerraban desde todos los lados. Los primeros días de arresto domiciliario fueron una lenta inmersión en una desesperación viscosa. Eva deambulaba por el apartamento como un animal enjaulado. La ventana se convirtió en su único vínculo con la vida, la gente en la calle, los coches, los niños del parque. La vida continuaba mientras la suya quedaba detenida. Cristina fue su única tabla de salvación. Traía provisiones, noticias y un hilo tenue de consuelo. Pero, ¿qué se podía hacer? Eva ni siquiera podía llamar al investigador privado que había contratado. La desesperación le oprimía el pecho como un peso físico. Solo las pequeñas patadas del bebé la mantenían a flote. No tenía derecho a rendirse. No ahora. Al 4.º día llamó tímidamente a la puerta.
Un golpe suave, casi inaudible. No eran los policías. Cristina estaba en el trabajo. Eva se quedó paralizada. Tenía prohibido abrir. El golpe se repitió, más urgente. De puntillas miró por la mirilla. Allí, en el rellano, estaba Ada, demacrada, pálida con ojeras profundas, envejecida 10 años en cuestión de días. Eva vaciló. Abrir violaría las condiciones del arresto. Si las autoridades lo descubrían, la enviarían a prisión preventiva. Pero la mirada de Ada a través de la mirilla estaba empapada de tal desesperación que Eva se arriesgó con acento agudo. Comprobó la calle. No había patrulla. Destrabó la cerradura y entreabrió. «Déjame entrar», susurró Ada, con la voz rasposa. «Por favor, tenemos que hablar. Es importante». Eva la dejó pasar y cerró con pestillo. Ada se apoyó en la puerta, jadeando. «Le está presumiendo a Félix», dijo Ada. Le contó que ya ha silenciado a la inestable. Félix le creyó. «Cree que eres una ladrona. Incluso le ayudó a reunir pruebas contra ti». La noticia ya no sorprendía a Eva, lo había previsto. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. Ada alzó los ojos, inundados de culpa y rabia. «Fue culpa mía», balbuceó, «por lo del parque. Lo empeoré. Convertí a Félix en un enemigo y le quité las manos. Ahora cree que ha ganado. Se burla de mí, me llama histérica, ingrata. Dice que dedicó su vida a mí y a Félix y que la traicioné. Después de todo, sigue creyéndose en lo correcto». Ada temblaba al borde del colapso. 20 años de dolor reprimido habían estallado buscando salida. «No quedan opciones», dijo. «Ella ha ganado. Me apartarán. Más te vale marcharte antes de que también te destruya». «No», dijo Ada de repente y su voz se tornó febril, llena de una luz peligrosa. «Hay una última vía. Una vía desesperada». Se acercó, los ojos le brillaban. «Hay algo que tu madre valora más que a Félix, más que el dinero. Más que el poder, su reputación, su imagen inmaculada en esta ciudad, ante sus amigas y su entorno. Podemos destruirla». Eva la miró, confusa. «Dentro de 2 semanas tiene un aniversario, su 60º cumpleaños», prosiguió Ada. «Una gran celebración en el mejor restaurante. Asistirá toda la élite local, funcionarios, médicos, directores, la gente a la que lleva la vida adulando y ante la que se presenta como una santa. Debemos humillarla allí, en público, para que todos le vuelvan la espalda. Dirán que seremos echadas y nos tildarán de locas. Pero esta vez tendremos algo que no pueda desviar. Madre guarda un secreto». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, revelación y amenaza. El secreto que había protegido durante una década. Un amante. Por sí solo, no era noticia explosiva. Henrietta había sido viuda muchos años. ¿Y qué?, pensó Eva. Podría tener compañía, la gente la compadecería. Pero no era así. En el rostro de Ada asomó una sonrisa oscura, porque su amante no era un hombre cualquiera, ni tampoco estaba libre. Se detuvo, gozando el efecto. Su amante era Piotr Andreyevich Vorontsov, diputado del Consejo Municipal y jefe de la Comisión de Ordenación del Territorio. La parte más escandalosa: estaba felizmente casado con la hija del alcalde. Un paladín de los valores familiares, pregonando moralidad y rectitud desde cualquier tribuna. Eva se quedó helada. Vorontsov. Todo el mundo en la ciudad conocía ese nombre. «Pero no es todo», susurró Ada. «¿Adivinas quién era Vorontsov hace 25 años, cuando murió mi padre?» Eva la miró, temiendo la respuesta. Había sido el joven investigador que llevó el caso de la muerte accidental de su padre, y que, convenientemente, dejó que el expediente se cerrara. Ada lo había tenido sujeto desde entonces. Primero ocultó la verdad sobre la muerte de su padre. Luego, al ascender en la carrera, cayó en otra red, la de su cama. Ella no había sido solo su amante, había sido su dueña. Lo controlaba. Si se destapara ese escándalo, sería el fin, no solo de la reputación impoluta de su madre, sino de la carrera, la familia y la vida de Vorontsov. Era un arma, no simple suciedad, sino una bomba capaz de borrar la respetabilidad de Henrietta y de su amante prominente. Eva miró a Ada y por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza, insensata, diminuta, parpadeó al final del túnel oscuro. «¿Y cómo probaremos eso?», preguntó Eva. «Palabras contra palabras.
Dirán que mentimos, que buscas venganza contra tu madre y que yo intento eludir la cárcel. Habrá pruebas, replicó Ada con seguridad. Madre es anticuada, no confía en ordenadores, lo escribe todo a mano. Tiene un escritorio antiguo en su dormitorio con cerradura. Nadie puede tocarlo. Ella siempre lleva la llave. Dice que guarda papeles del apartamento y cartas de mi padre, pero estoy segura de que hay más. Su libro negro entero está ahí. Si existe alguna evidencia de su relación con Vorontsov, estará en ese escritorio. El plan era una locura. Entrar a la fuerza en el apartamento, abrir el escritorio y hallar las pruebas. Y todo debía hacerlo Eva, bajo arresto domiciliario. Un paso en falso. Un vecino curioso y la enviarían a prisión preventiva. No puedo, negó Eva, sacudiendo la cabeza. Es una locura. Si me pillan, no te pillarán, interrumpió Ada. Lo he pensado. Mañana madre tiene una visita rutinaria al cardiólogo del hospital regional al otro lado de la ciudad. Estará fuera al menos 3 horas. Félix trabajará. El piso quedará vacío. Te espero en la entrada y me aseguro de que no haya nadie. Tú entras, lo haces rápido y te vas. Nadie lo sabrá. ¿Y la cerradura?, preguntó Eva. La cerradura es lo mío, dijo Ada con una expresión singular. De joven jugueteé con ciertas artes. Aprendí a abrir cerraduras sencillas con una horquilla. Pensé que nunca lo necesitaría. Me equivoqué. El riesgo era enorme. Pero la alternativa era esperar mientras la condenaban por un delito que no había cometido. Eva miró su enorme vientre. Tenía que luchar. Al día siguiente, a la hora acordada, Eva esperó junto a la ventana la llamada de Cristina. Su amiga conocía el plan. Y, aunque lo consideraba una locura, aceptó colaborar. Llamaría cuando viera que el patrullero que periódicamente pasaba por el edificio se había ido. La llamada llegó a las 14:00. Todo despejado, dijo Cristina, escueta. El corazón de Eva latió con violencia, como si fuese a reventar. Se enfundó el viejo abrigo de su amiga, con la capucha echada, y salió casi sin respirar. Bajó las escaleras, conteniendo el aliento. Afuera, libertad y miedo colisionaban. Cualquier transeúnte podía parecer un policía de paisano. En la entrada del edificio de Henriza, Ada esperaba, nerviosa y fumando, oculta junto a la esquina. Se fue hace 15 minutos, susurró Ada. Vamos. Entraron. El edificio que una vez le había parecido hogar ahora olía hipocresía y naftalina. Subieron las escaleras. Ada abrió la puerta del piso con su llave. Dentro todo era como siempre, ordenado, limpio, con ese olor tenue a naftalina que todo lo cubría. Fueron directas al dormitorio de Henriza. Muebles oscuros y pesados llenaban la estancia, dominados por un enorme escritorio de roble. «Ve», susurró Eva. Ada sacó 2 horquillas de su bolsillo y se arrodilló ante el escritorio. Eva quedó vigilante junto a la ventana, escudriñando el patio. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Oyó el leve raspado en la cerradura y las respiraciones entrecortadas de Ada. «Lo tengo», susurró finalmente Ada. Abrieron el cajón. No había cartas de amor. Todo estaba meticulosamente ordenado en carpetas, documentos, recibos, fotografías antiguas. Con avidez registraron los papeles. Nada. Ninguna mención a Vorontsov. Debe de haber algo más, susurró Ada. Un compartimento secreto. Palpó el fondo del cajón hasta que un punto sonó apagado. Con las uñas hizo palanca en una delgada tabla de madera, un falso fondo. Bajo ella yacía un cuaderno. Uno de esos escolares cuadriculados pero grueso de 96 páginas. Eva lo tomó y lo abrió. No era un diario. Era un libro de contabilidad. El compendio de su tiranía familiar. Cada página mostraba fechas, cantidades y anotaciones breves. La letra de Henrietta era prolija, perlada, despiadada. Rápidamente hallaron lo que buscaban. El nombre de Vorontsov, o a veces las iniciales P.A., aparecía de forma recurrente, con sumas discretas pero constantes, gastos, ayudas, consultas. Dinero por su silencio, por sus servicios, por su lealtad. Pero al retroceder unas páginas, Eva se quedó helada. Allí figuraba su nombre, Eva traicionada. Y junto a él, una suma considerable.
exactamente el dinero que sus padres habían entregado a Henrietta tras la boda de ella y Félix, destinado a poner a trabajar el capital familiar. Bajo esa entrada, línea tras línea de gastos. P.A. Viaje al sanatorio. Nuevo abrigo de piel. Henrietta no solo había pagado al amante por silencio. Había estado usando el propio dinero de Eva. Había despilfarrado su herencia, el legado que su padre les dejó, en sí misma y en el diputado que la defendía. Pero el golpe más cruel aguardaba a Ada. Ella arrebató el cuaderno de las manos de Eva, hojeó con acento agudo las primeras páginas y encontró la herencia de su padre, la parte de Ada, la suma. Todo lo que su padre le había dejado, el hombre que murió en sus brazos, había ido también al fondo común. Ada recorrió las líneas con el dedo, su rostro se petrificó. Todos esos años que ella había vivido con austeridad, contando cada centavo, su madre los había dilapidado sistemáticamente mes tras mes, año tras año, en su propio capricho, en su amante y en mantener su imagen impoluta. Su madre no solo le había arrebatado un hijo, le había robado el pasado y el futuro. La había despojado mientras fingía dolor por la viudez. Ada cerró el cuaderno lentamente. No lloró. Sus ojos estaban completamente secos. «Fotografía todo», dijo con voz hueca. Página a página, el teléfono de Ada hizo clic tras clic, convirtiendo la vida secreta de Henrietta en un dossier digital. Eva vigilaba, el corazón marcando el ritmo de aquellos ruidos. No eran simples fotos, eran su única oportunidad, su arma nuclear. Cuando Ada terminó, devolvieron con cuidado el cuaderno, cerraron el escritorio y dejaron todo tal cual, ni una mota de polvo, ni rastro alguno. Salieron del piso tan silenciosas como habían entrado. Volver al apartamento de Cristina resultó como volver de otro planeta. Eva jadeó con acento agudo, ahogada por una mezcla de alivio y un miedo primario y crudo. Había quebrantado la ley, pero había descubierto una verdad mucho más aterradora que cualquier estatuto. Aquella noche, las tres, Eva, Ada y Cristina, se reunieron en la diminuta cocina, ahora convertida en cuartel general, desplegando la evidencia como si fuera un solitario de pruebas. Cristina, con la mirada de periodista, comprendió al instante la magnitud del desastre que esperaba a Henrietta. «Esto es una bomba», dijo, desplazándose por las fotos en el teléfono de Ada. «Malversación financiera, la conexión con el diputado y la grabación de audio. Si se presentan bien los hechos, no quedará de ella más que ruina. Ya tenían un plan. No alzar la voz, sino asestar golpes precisos y calculados. La celebración del cumpleaños de Henrietta sería el escenario perfecto. Yo preparo el material», se ofreció Cristina. «Imprimiré las páginas más incriminatorias del cuaderno. Haré varias copias. Prepararé el audio para que pueda reproducirse a todo volumen. No gritaremos, simplemente mostraremos los hechos». Ada, impulsada por el odio, fue el motor del plan. Conocía a fondo a los invitados que acudirían a la fiesta. Conocía la mentalidad de su madre. «La clave es la sorpresa», dijo. «Ella espera un colapso. Le daremos una verdad fría y calculada». No contaban con Félix. Tras la escena del parque, se había convertido en la sombra de su madre. Ya no veía a Ada como hermana, sino como traidora. La vigilaba, sin fiarse de sus palabras ni de sus actos. Su mundo, edificado sobre la fe ciega en su madre, se resquebrajaba, y él luchaba por mantenerlo entero, culpando a su hermana y a su esposa de cuanta fractura surgía. Unos días antes del cumpleaños, Ada debía encontrarse con Cristina para recoger el material. Quedaron en un café discreto en las afueras. Félix, que supuestamente había salido de viaje por trabajo, no había ido a ninguna parte. Había seguido a su hermana. Observó desde un coche al otro lado de la calle cómo Ada se reunía con Cristina y ésta le entregaba un sobre grande. A sus ojos todo quedaba claro. Su hermana histérica y la periodista conspiraban. Iban a plantar pruebas falsas para desacreditar a su madre en la fiesta. No intervino. Esperó a que se separaran. Ada volvió a casa, Cristina a la suya. Pero aquella misma tarde, cuando Cristina salió de compras, hizo algo que antes no se habría atrevido. Forzó la cerradura del apartamento de Cristina. La simple cerradura no le supuso obstáculo. No buscaba nada concreto, sino confirmación, y la encontró.
Sobre el escritorio de Cristina yacía otra pila de impresos, copias de las páginas del cuaderno contable. No sabía exactamente qué eran ni de dónde procedían, pero vio el nombre de su madre, el del diputado Vorontsov, cifras y fechas, observó los extractos bancarios. Para él era exactamente aquello que temía, una falsificación, una fabricación burda. Con las hojas en la mano, corrió a quien creía su único escudo frente a la pesadilla, su madre. Entró en el piso agitado, arrojando los documentos sobre la mesa. Henrietta estaba en el salón, probándose un vestido nuevo para la celebración. «Mamá», gritó en pánico. Tenía razón. Planeaban una provocación. «Mira». Henrietta tomó las hojas con calma deliberada. Miró su propia letra, reproducida en las copias. Observó con tranquilidad los números que conocía de memoria. No mostró ni sorpresa ni miedo. Solo una ira fría y glacial. Pero Félix, cegado por la lealtad, no la percibió. Alzó la vista y en sus ojos había el desconsuelo cósmico de la inocencia ultrajada. Sabía que eran capaces de esto, dijo en voz baja y temblorosa. «Gracias, hijo. Gracias por protegerme. Me has detenido». Se acercó, lo abrazó y le besó la frente. Sus labios estaban fríos. «No te preocupes por nada, hijo», murmuró acariciándole la mejilla. «Ya sé cuál es su plan. Yo me encargo. Confía en mí». Félix, reconfortado y orgulloso, se marchó. Henrietta se quedó en el centro de la estancia, con las copias del cuaderno en las manos. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro, la sonrisa de una araña que contempla a la mosca aterrizar en el centro de su tela. La trampa estaba lista, pero no para ella. Llegó la noche del cumpleaños. La ciudad parecía contener la respiración. El restaurante Metropole, el más suntuoso de la localidad, brillaba con luces como un árbol de Navidad. Coches caros frenaban en la puerta y escupían hombres de traje a medida y mujeres en vestidos de gala y pieles. Era la reunión de la élite local, un desfile de hipocresía y poder. En el centro del espectáculo, ocuparía su puesto la reina, Henrietta Bragina. Eva, Ada y Cristina se encontraron en la esquina, a la sombra de un edificio antiguo. La noche era fría y húmeda. A Eva le costaba respirar. Estaba en la 39ª semana y el niño comprimía sus órganos. Cada paso le clavaba un dolor agudo en la zona lumbar. Pero no era solo cansancio. Desde la mañana, el abdomen se le había ido, endureciendo por contracciones intermitentes de medio minuto que luego cedían. No se lo contó a nadie. Lo atribuyó a los nervios. No podía permitirse que el parto comenzara hoy. Hoy debía rematar la guerra. «¿Listas?», preguntó Cristina, sosteniendo la pequeña bolsa de periodista con sus haces, montones de impresos, un grabador y un altavoz portátil y potente. Ada asintió. Su rostro, pálido, mostraba una resolución propia de quien avanza a la última carga suicida. Eva sintió también, disimulando la mueca que le provocó una nueva contracción. Era la hora. Se acercaron a la entrada del restaurante. El portero Blebrella las escrutó con mirada calculadora. Una embarazada con vestido oscuro sencillo, incapaz ya de disimular la panza. Junto a ella, una mujer de ojos desorbitados, vestida de forma demasiado humilde para la ocasión. Y una tercera, con un bolso de reportera. «Perdone, la entrada es solo con invitación». «Venimos a ver a Henrietta Arkadievna Bragina», dijo Ada con firmeza. «Soy su hija». El portero dudó. En ese instante, la coordinadora del evento apareció desde el salón, flanqueada por dos hombres corpulentos en traje seguridad. «Ada Felixovna», dijo la coordinadora, reconociéndola. «Lamento mucho, pero Henrietta Arkadievna ha solicitado protección contra visitantes no deseados esta noche». Los guardias avanzaron bloqueando su camino con suavidad pero con firmeza. Entonces Henrietta apareció en el salón. Estaba magnífica, un vestido estricto y elegante en un profundo burdeos, el cabello recogido en un alto moño, un collar de perlas adornando su cuello. Brillaba. Al verlas, su rostro mostró una mezcla de condescendencia y lástima maternal. Hizo un gesto a los guardias. «Déjenlas pasar», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Esta es mi familia. ¿Cómo podría negar la entrada a mi pobre hija y a mi exnuera? Déjenlas entrar». Las invitó a su mundo radiante. La mirada que les lanzó estaba cargada de desprecio.
la de un vencedor permitiendo que su enemigo vencido contemplara su triunfo. Entraron. El salón zumbaba como un panal alterado. Cientos de ojos se posaron sobre ellas. Eva se sintió expuesta, vulnerable. Allí estaba Eva Shestakova, ladrona y difamadora. Y Ada Golovina, la hija histérica que había traicionado a su madre. La leyenda que Henrietta había construido vivía y prosperaba. Nadie la saludó. Los invitados, incluido el director de la fábrica de Eva, un médico de la clínica femenina y muchos más, desviaban la mirada o mostraban un juicio evidente. Las tres se ubicaron contra la pared, como manchas de desorden en el lienzo impecable de la celebración. Ada señaló con la mirada. En la mesa central, junto a la silla vacía para la homenajeada, estaba el diputado Vorontsov con su esposa. La esposa, imponente y complaciente, charlaba animadamente mientras Vorontsov reía, con los ojos inquietos recorriendo la sala. Parecía un hombre sentado sobre un barril de pólvora. Henrietta recorría el salón, recibiendo felicitaciones. Estaba en su elemento, ofreciendo palabras cálidas y sonrisas a cada invitado. Se acercó a la mesa de los Vorontsov, rozando levemente el hombro de él. La esposa la saludó con la efusividad de una amiga íntima. Nadie sospechaba nada. Félix permanecía cerca de su madre, su leal escudero. Aunque con traje nuevo, se veía tenso. Al ver a Eva y Ada, su expresión se endureció como piedra. Se acercó a ellas. «¿Qué hacen aquí?», siseó. «Váyanse de inmediato o llamaré a la policía. No arruinen la celebración de mamá. Solo hemos venido a felicitarla», replicó Ada, con un tono gélido. «¿Está prohibido?». Félix miró a su hermana y luego a Eva, sin decir nada, y se colocó cerca de su madre como un guardia personal. Eva sintió otra contracción, más intensa. Agarró la mano de Cristina para sobrellevarla. Respirar, solo respirar. Un poco más. Resistir. Finalmente comenzaron los actos oficiales. El anfitrión de la velada, invitado desde la capital, ofreció un discurso laudatorio en honor a la homenajeada. Sus logros cívicos, su participación activa en la vida pública, su extraordinaria bondad y sabiduría. Los invitados aplaudieron. Henrietta sonrió modestamente. Luego tomó la palabra. Se acercó al micrófono y el salón quedó en silencio. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en Eva y Ada. «Mis queridos y amados amigos», comenzó con la voz temblorosa de emoción aparente, «me alegra tanto verlos esta noche. En este día no deseo hablar de mí misma, sino de lo que realmente importa. La familia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el silencio. «La familia es nuestra fortaleza. Es lo que nos da fuerza. Tengo un hijo maravilloso y devoto». Miró con ternura a Félix. «Pero toda familia tiene sus dificultades». Su mirada volvió a Eva y Ada, cargada de aparente pesar. «Veo que esta noche, sin invitación, están presentes dos personas muy queridas para mí, mi pobre hija desequilibrada». Su voz tembló con falsa compasión. «Y mi exnuera, que lamentablemente ha demostrado ser deshonesta». Un murmullo recorrió el salón. Fue un golpe directo, público e implacable. No esperó a que actuaran, golpeó primero. Continuó con acero en la voz, «que vinieron esta noche a escandalizar, a difamarme, a mancillar mi nombre. En su locura incluso fabricaron estos documentos falsos, intentando extorsionarme». Levantó la mano, mostrando los impresos que Félix le había entregado. «Son mentiras repugnantes y absurdas», pronunció. «Mentiras que planeaban difundir en mi cumpleaños número 60. Miró a los guardias junto a la puerta y asintió. Eva sintió cómo dos enormes siluetas se acercaban. Ada se quedó paralizada, dándose cuenta. Habían caído en la trampa. Henrietta lo sabía todo. Las había superado. «Por favor», dijo al micrófono con voz suave de nuevo goteando falsa compasión. «Escolten a estas personas. Claramente no están bien. Necesitan ayuda». «No allí». Félix permaneció rígido junto a su madre. Con expresión pétrea, observó a los guardias acercarse a su esposa y hermana. Había tomado su decisión. Protegería a su madre. Parecía el final. Una derrota total y aplastante. La mano de un guardia se posó firmemente sobre el hombro de Eva, implacable y fría. Otra contracción, afilada como un cuchillo, la obligó a inclinarse. Y en medio del dolor, surgió la claridad.
Henrietta sonreía en el escenario, satisfecha, depredadora, convencida de su victoria. Disfrutaba su humillación. Entonces Eva comprendió, el cebo había sido mordido. Mientras el guardia la conducía hacia la salida, Eva se dirigió a una pequeña mesa donde el anfitrión había dejado un micrófono. Lo tomó. «Tiene razón», dijo Eva, con voz amplificada por el altavoz, cortando el salón. «Este montón de papeles». Su voz era débil y entrecortada, pero firme. El salón quedó en silencio. Ada la miró horrorizada. ¿Acaso Eva se había rendido? Henrietta se congeló en el escenario, su sonrisa triunfante ampliándose. «Son una falsificación», continuó Eva, fijando a su madre con una mirada de acero. «Una falsificación que coloqué en el apartamento de Cristina para que tu hijo Félix la encontrara y te la llevara, para que creyeras haber comprendido nuestro plan y te relajaras, pensando que controlabas todo». La sonrisa de Henrietta desapareció. La duda asomó en sus ojos por primera vez. Félix, junto a ella, frunció el ceño, confundido. Y mientras celebraban su pequeña victoria, prosiguió Eva, nosotras estábamos preparando las pruebas reales. Cristina, que hasta entonces había permanecido modestamente entre los invitados, dio un paso adelante. Ya no era una invitada. Era una periodista en conferencia de prensa. Henrietta Arkadievna, Cristina Alexeeva, City Gazette, anunció. Por favor, comente esta grabación de audio. Sin esperar respuesta, levantó un pequeño altavoz y presionó play. El silencio del salón se rompió con la voz de Henrietta, clara e inequívoca. Cada palabra resonó hasta los rincones más lejanos. La pequeña tonta encontró el paquete, pero no tenía idea de que el verdadero daño ya estaba hecho. Solo tendrá como planeamos. El salón se paralizó. Silencio absoluto y sofocante. Cada mirada fija en la mujer del escenario. Henrietta permaneció inmóvil, su rostro una máscara de shock congelado. Antes de que pudiera hablar, Ada tomó el micrófono. Años de silencio, dolor y humillación estallaron como un volcán. «Me envenenó», gritó Ada, con voz temblorosa por las lágrimas y la furia. «Hace 15 años mató a mi hijo. Me dejó estéril porque no era lo suficientemente perfecta». En ese instante, Cristina y varios estudiantes que había traído como camareros comenzaron a repartir los otros documentos, fotografías reales del libro contable. La primera en gritar fue la esposa del diputado Vorontsov. Observó la página que detallaba los gastos de su marido, escritos con la caligrafía meticulosa de Henrietta, su rostro retorcido por la ira. «Petya, ¿qué es esto?». Su grito atravesó el salón mientras se aferraba a la manga de su esposo. Él permanecía pálido como un espectro, mirando a Henrietta con una mezcla de horror y odio. Comprendió, de golpe, que ella lo había arrastrado consigo al abismo. Y así terminó la historia. Una historia que comenzó con una cena familiar, concluyó con el colapso total de una vida y el nacimiento de otra. Mientras leía la confesión de Eva, no dejaba de preguntarme, ¿tenía otra opción? ¿Era correcto responder a la crueldad con crueldad? Golpe por golpe, ella había trastocado la vida de toda una familia, había desbaratado la existencia de varios seres humanos. Pero, ¿qué más podía hacer? Sentarse en silencio, esperando la cárcel, esperando que le arrebataran a su hijo, soportar y perdonar como dicta la sociedad. ¿Y tú? ¿Cómo habrías actuado en su lugar? ¿Habrías tenido la fuerza para una lucha tan despiadada e implacable? ¿O crees que la venganza, incluso justificada, nunca brinda verdadero alivio? Espero leer sus reflexiones. Dejen sus comentarios, preguntas, dudas, curiosidad por el destino de los personajes. Leeré cada palabra. Esta historia demuestra que el mal, por astuto que sea, teme algo por encima de todo: la luz, la verdad. Y que incluso el individuo aparentemente más débil puede derribar un muro de mentiras cuando se arma de la verdad y de una causa por la que luchar. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros eso es la mayor recompensa y la inspiración para seguir buscando y compartiendo relatos cautivadores. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Haz clic en ella. Allí encontrarás nuestras otras historias más impactantes. El salón estalló en confusión.
Los invitados que apenas 5 minutos antes aplaudían a Henrietta, ahora la miraban con repulsión y horror. Tomaron las hojas de evidencia y las pasaron entre ellos. El director de la fábrica miró los documentos, luego a Eva, con una expresión de comprensión tardía. Todos se levantaron señalando y gritando. La reputación impecable de Henrietta Bragina se hizo polvo en segundos. Pero el golpe más cruel fue silencioso, Félix. Sus ojos se fijaron en la página marcada como herencia del padre de Ada, y debajo cómo su madre había robado sistemáticamente a su hermana durante años. Vio los pagos a Vorontsov. Escuchó el grito de Ada, y de pronto comprendió todo. Toda su vida, su fe, el mundo que había construido alrededor de la imagen de una Madre Santa, se derrumbó en un instante. Se volvió lentamente hacia ella, no como hijo a madre sino como un extraño enfrentando a una figura aterradora. En sus ojos no había amor ni lealtad, solo vacío y horror. Retrocedió un paso, luego otro. Silenciosamente, la renunció. Eso la quebró a ella. No los gritos del público, ni la exposición de su amante, sino la mirada de su hijo. Miró a Félix, luego a los invitados furiosos, a la esposa de Vorontsov, arrastrando a su marido hacia la salida, prometiendo una venganza celestial. Vio como todos aquellos cuya aprobación había codiciado se apartaban. Lo había perdido todo. Su imperio, su poder, su hijo. Henrietta abrió la boca, pero solo escapó un jadeo ahogado. Se tambaleó, se aferró al pecho y cayó sobre el escenario entre flores esparcidas y tarjetas desgarradas. La fiesta estalló en caos, y otra contracción larga e intensa sacudió a Eva. Comprendió que había comenzado. Apoyándose con fuerza en una mesa, respiró profundamente, luchando por mantener el control. A su alrededor, el huracán que ella misma había desatado rugía con furia. Observó las ruinas de la vida de Henriette, la expresión atónita de Félix y a Ada llorando pero finalmente libre. Sus ojos se encontraron con los de Cristina, que corrió a su lado. «Una ambulancia. Eva, necesitas una ambulancia», dijo. Eva se incorporó, el dolor cediendo momentáneamente, concediéndole un breve respiro. Contempló el caos que había desatado sobre su enemiga derrotada y sintió no triunfo, sino serenidad. ¿Todo había terminado? No, dijo a Cristina con una ligera sonrisa asomando en sus labios. Ahora, creo que es momento de ir a la maternidad. Asintió a su amiga con gratitud. Se giró y caminó lentamente hacia la salida, ignorando los gritos, el caos, el pasado, sola, victoriosa, libre, lista para comenzar una nueva vida.